Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial a las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos ya a 9 días de nuestro primer congreso de Busco en ti en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Estaremos enfocados en este tema de la identidad durante estos 2 días porque creemos que es de gran importancia y gran trascendencia para nosotros, seres humanos y más que todo cristianos y creyentes. Los que tenemos esa identidad definida, sabemos quiénes somos, dónde estamos, por qué y para qué estamos, y tenemos mucho conocimiento en nuestro propósito de vida, ese propósito de vida que el Padre ha puesto en nosotros, que el Padre confió en nosotros. Nos cree buenos administradores, buenos mayordomos, por eso nos da ese privilegio de hacernos parte de esa familia divina. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Formulario de inscripción ya está en las redes sociales. Solamente quiero recordarles que el cupo es limitado. Así que tomen en cuenta este detalle y nosotros los esperamos allí en Ciudad de México. Bueno, Pastor Iván, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias, Jorge. Encantado de estar esta mañana otra vez con ustedes. Bueno, qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo. Así que podemos iniciar con el tema de hoy. Bueno, hoy ha venido las últimas semanas, vamos a decir unas 3 semanas, dándome vueltas en la cabeza esta cultura que nos ha venido estableciendo un sistema de gobierno en el cual hemos sido empujados a aceptar, inclusive en Estados Unidos, ahora mismo en San Francisco, eh, los, es que no podría encontrar otro término, los ladrones pueden robar un poco menos de $1,000 sin el temor de ser juzgados, porque ante la ley no es un delito que se quiera eh, castigar, por que consideran que es un monto muy pequeño. Entonces las tiendas están siendo saqueadas. No sé si has visto la noticia, por multitudes de personas que calculan robarse una porción que no supere los $1,000 en mercancía y salen por la puerta. Y los propietarios o los empleados de la compañía, del local, pues simplemente tienen que dejarlos huir porque la policía tiene orden de no arrestar personas que roben menos de algo así como $950, algo así, menos de $1,000. Y digo, pues hay mucha necesidad en el mundo. Seguro que Estados Unidos no podría catalogarse como uno de los países en donde más dificultades económicas pasan las personas que no consiguen trabajo, que por alguna razón no tienen los medios para sustentarse. No podríamos decir que Estados Unidos es propiamente eso. Sin embargo, la decadencia en los valores, la decadencia moral, la condescendencia con cierto tipo de actitudes de la vida, terminan arrojándonos estos frutos, estos resultados. La Biblia habla así de una manera de pensar que me resulta interesante para los términos de esta conversación. Está en Mateo capítulo 7 del verso 15 al 23. Lo voy a leer rápidamente, por lo menos los primeros versículos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La segunda vez que lo menciona así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate esta sentencia tan delicada. Muchos, dice el Señor, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, mira la gravedad de hacer declaraciones. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El engaño es eficiente en la medida en que puede disfrazarse de verdad. En la medida en que ese disfraz se asemeje más a las motivaciones correctas, en esa misma medida el engaño va a manipular mejor la voluntad de la víctima. Hemos ido avanzando en cierta discurso de tratar de ser comprensivos y mucho más en este ámbito cristiano en donde nosotros estamos sumergidos porque amamos a Cristo, seguimos al Señor y nos hemos ido dejando de alguna manera contagiar por una mentalidad de permisibilidad que nos está robando este engaño, esta cosa que se disfraza de humanización, de humanismo, de comprensión más allá de los límites de los valores. Nos han ido empujando a aceptar asuntos que son completamente contrarios a los valores cristianos, a nuestra fe. ¿Cómo es posible que se acepte pasivamente que en países que son abanderados de la libertad y el progresismo no pueda un creyente expresar su fe tranquilamente cuando aquellos que la atacan todas las veces sin las motivaciones correctas pueden expresarse en las esquinas de cualquier manera, inclusive cometiendo delitos, destruyendo propiedad pública o propiedad privada? Lo vimos hace algún tiempo en los Estados Unidos, precisamente por allá por los lados de California, con temas que hablaban de género o que hablaban de temas de raza. Como que se les autoriza por la condición emocional que pudo haber causado cierta indiferencia de la sociedad hacia ellos, que además está muy lejos en el pasado, que en el presente vengan a destruir y a causar toda suerte de males sobre la conciencia de los niños, sobre la conciencia de los que piensan diferente, sobre la conciencia de los ignorantes o de los ingenuos. Esta corriente que ha venido contaminando, desafortunadamente, quiero reconocerlo esta mañana, nuestra iglesia tiene que terminar. La verdad y la prudencia son esenciales en la búsqueda de una fe auténtica, pero también de la responsabilidad moral que nos compete. Nuestra actitud como cristianos ante estas situaciones debe ser una actitud balanceada entre la compasión y la disciplina,
pero también entre la indulgencia y la diligencia, entre la autenticidad y la unidad. Nuestras comunidades, nuestras iglesias, tienen que ser entrenadas para desarrollar una fe que nos represente de manera correcta, una manera de pensar que nos represente de manera correcta, un liderazgo que nos represente de manera correcta. Si la iglesia, por fuerza de ser condescendiente con los poderosos, con los religiosos, con los políticos, con los empresarios, con los ricos, no desarrolla su criterio juicioso sobre sus principios, entonces la iglesia cada vez perderá aún más la influencia que tiene en en el ámbito pues de la sociedad total. Recuerden, hasta hace muy pocos años en nuestros países latinos, si bien es cierto, había una un monopolio, digamos, de la Iglesia Católica, de todas maneras, y a pesar de sus errores y sus defectos, de todas maneras ocurría una importante intervención de los valores en las familias, en las escuelas, etcétera. Había una imposición de cierta moralidad y de cierta ética y que son muy importantes para la sociedad. La religión ha estado fallando en el asunto. Religión cristiana, en su mayoría en el mundo, ha estado fallando en su propósito de ser aquella fuerza que administra los valores que al final terminan gobernando las sociedades. Si nosotros no establecemos ética, si nosotros no establecemos verdad, si nosotros no establecemos honestidad, si nosotros no establecemos transparencia, si nosotros jugamos el juego del poder con indulgencia, entonces cada vez nuestro mensaje será un mensaje menos impactante, porque claro, sin coherencia no hay autoridad. Lo único que da autoridad al final de las cuentas es la coherencia. No es el miedo, no es una posición de poder. La autoridad siempre la otorga la coherencia. Decir qué hacemos y hacerlo. Este exceso de empatía, este exceso de permisibilidad, inclusive dentro de nuestras iglesias locales, es lo que termina por permitir que un elemento de división se presente. Un elemento de división, un espíritu, si se quiere, para hablar en términos un poco más de iglesia, se presente. Esta falta de disciplina, esta falta de administración, esta falta de vigilancia, es lo que en nuestras familias, inclusive también, desafortunadamente, el adolescente cuando va empezando a conocer el mundo y empieza a defender su espacio, entonces se encuentra que hay unas leyes y hay unas normas que no quiere perseguir, pero en cambio sí quiere exigir sus derechos todo el tiempo. Y ojalá aún más derechos. Quiere más ventajas, pero quiere menos normas que seguir. Quiere menos disciplina. Quiere más indulgencia. Quiere la indisciplina. Y cuando nosotros, como padres o como pastores, como líderes, etcétera, no establecemos claridad en las normas, en las responsabilidades y en los compromisos, entonces todo el orden se desbarata y se va abajo. Yo siempre he sido un claro defensor de lo genuino en la iglesia, de lo genuino en los individuos, de lo genuino en la familia.
pero esa autenticidad no puede romper la unidad. Pero eso genuino no puede quebrantar el valor de la comunidad, del equipo. No puede ir en contrapeso. No puede ser el ancla que nos impida avanzar a los escalones que debemos, a los escalones que debemos elevarnos para poder ser influyentes, para poder lograr la meta que nos proponemos como iglesia, que es ganar almas, que es liberar a las personas que están cautivas en medio de la pobreza. La gente es incrédula con la iglesia porque hacemos promesas que nosotros mismos no hemos visto cumplirse. Y es una crítica y una reflexión precisamente para que esta condescendencia, esta autoindulgencia que nos ha cobijado y allí tibios, no nos hemos enfrentado a la verdad y a la realidad que nos empuje a hacer un esfuerzo superior para conseguir los frutos de nuestra palabra, de nuestras promesas que Dios nos dio. Son asuntos que deben ser reflexionados y que yo invito que si tú tienes a alguien a quien pudieras compartirle este video, lo hagas sin ningún temor. Compárteselo a un padre, compárteselo a un pastor, compárteselo a un hijo, compárteselo a alguien y déjale saber que cuando somos con nosotros mismos o con los demás demasiado compasivos, excesivamente compasivos, lo que estamos haciendo es autorizándole que se pierda en un mundo de alternativas y pasiones y engaños y mentiras y placeres que al final van a terminar destruyendo su propia vida, sus propios ministerios, sus propias familias. Hemos entrado en una recta que va a acelerar mucho las reformas de nuestra sociedad con la inteligencia artificial y con todos los descubrimientos que se están desarrollando alrededor de la ciencia del pensamiento del ser humano. Estaba leyendo precisamente algún autor de apellido Brooks, se llama David Brooks, y hablando de esta empatía sobrevalorada, es que las economías están sufriendo, es que las familias están sufriendo, es que los individuos están sufriendo, porque el padre ya no es aquel protector, o el pastor, si se quiere, ya no es aquel protector a quien se admiraba por su autoridad y por su coherencia, sino que son líderes que porque ya les sembraron eso en la mente a los muchachos, a las personas, llegaron a esas posiciones con mentiras o con engaños, inclusive el caso de los políticos y el adolescente con relación al pastor, como que producto del azar, y entonces no hay ningún valor en haber sacrificado años de logros personales por pagar una universidad, por darle estabilidad al hijo o a la hija. Niños de 13, 14 años demandando a sus padres porque exigen manutención, pero no quieren sujetarse a las normas mínimas de convivencia en un hogar. Esta mentalidad, y yo revisando un poco, pasando por encima la mirada a nuestras iglesias, un pastor que es más imponente y más observador son aquellas en las que de pronto la estatura espiritual no sea
admirable, pero la responsabilidad y el compromiso sí. Entonces yo pienso, entonces lo que debemos es mantener, por un lado, las ventajas que nos produce ser vigilantes, ser demandantes, ser exigentes en lo personal, en lo individual, pero al mismo tiempo insistir y presionar para que nuestros hermanos, nuestros discípulos, nuestros hijos desarrollen una relación íntima con Dios, pero que no pase por el filtro de nuestra administración como líderes, como iglesia. Es que es una disyuntiva, es un dilema que se nos presenta constantemente. ¿Hasta dónde el padre puede ser amigo de los hijos? ¿Hasta dónde el pastor puede ser amigo de sus discípulos? ¿Hasta dónde la mamá puede ser amiga de las niñas? Tiene que ser más bien un faro de guía. Tiene que ser más bien muchas veces un lugar de contención. Tiene que ser un espacio de disciplina. Recuerden, la palabra de Dios dice que Dios a quien toma como hijo lo disciplina, porque no nos trata como bastardos, sino que nos trata como hijos, para forzarnos a sacar de nosotros, a manifestar de nosotros un diseño divino, ahora que vamos a hablar de la identidad, que ya está instalado, pero que mantiene oculto por fuerza de nuestros egos, por fuerza de nuestras comodidades, por fuerza de nuestra indulgencia moral, por fuerza de esa falta de ética. Es para finalizar esta conversación que tengo con ustedes esta mañana, porque sé que muchos pueden estar allí pensando, y evaluando hasta dónde yo he sido permisivo. Y la reflexión más interesante sería, ¿hasta dónde yo he sido condescendiente? Excesivamente condescendiente conmigo mismo, permitiendo que emociones me estorben, permitiendo que el miedo me impida emprender, avanzar, aceptando vivir infeliz porque sentimos potencial y sentimos capacidad de transformar nuestra propia vida y el mundo que nos rodea, pero no tomamos la decisión de iniciar con ese cambio. El desafío radica en equilibrar la capacidad que tenemos de cambio, la capacidad que tenemos con la aceptación. ¿Hasta dónde aceptamos vivir en esta estatura? ¿Hasta dónde aceptamos tener una vida que no manifieste los milagros que se requieren? ¿Hasta dónde? Vamos a pensar que hay mucho poder de Dios para transformar nuestras fortalezas. Todo pensamiento, yo quiero hacer esta declaración esta mañana, todo pensamiento, nuestras armas, dice el apóstol, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta que estos falsos profetas
siempre vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Te has dado cuenta que esta condescendencia y autoindulgencia moral nos ha estado robando capacidad de desarrollo, de multiplicación, de avance? Voy a poner el último ejemplo para irme. ¿Te has dado cuenta que aunque tienes ganas de estar sano y ser fuerte, las cobijas muchas veces te amarran a la cama y no sales a ejercitarte en la mañana como te habías hecho el compromiso a ti mismo y a los demás, porque eres demasiado condescendiente contigo mismo, porque entras en ese diálogo y en esa conversación en la que hoy no, mañana sí, y se van pasando los días y tú todavía no has empezado a cuidar tu cuerpo. Es un ejemplo. Imagínate en el ámbito de lo espiritual. ¿Cuándo vamos a iniciar a actuar como adultos, como gente madura en lo espiritual y a orar por nuestra propia cuenta sin que estén agendándonos de aquí y de allá el tiempo? ¿Cuándo nos damos cuenta que alimentarnos espiritualmente es tan importante como alimentar nuestro cuerpo? Ya es tiempo de que la iglesia siga en un proceso de crecimiento que la lleve a las preguntas correctas y con ellas busque las respuestas que le den la forma y el diseño, que manifiesten mejor el diseño que Dios le ha otorgado. Les doy un abrazo muy fuerte. Soy el pastor Iván desde aquí, desde Redemption, con pensamientos a veces difíciles de digerir, por lo menos para mí, pero estoy seguro que te están edificando. Un abrazo fuerte, les amo de gratis y muchas bendiciones.